Hay algo verdaderamente mágico que ocurre cuando bailamos sin pensar demasiado. La mente se aquieta, el cuerpo se relaja, comenzamos a fluir. Y esto básicamente no se da por casualidad, porque estamos interviniendo a través del baile con nuestro estado de ánimo, pero algo está cambiando, literalmente está cambiando la química de tu cerebro. Y al ocurrir esto, comenzamos a transformar nuestro cuerpo, transformar nuestra mente, nuestras emociones y a comenzar a vivir más en el presente, en el aquí y en el ahora. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo la danza puede potenciar, transformar tu mente, tu cuerpo y ese estado de vivir más en el presente. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tales. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de este canal, de este podcast, de este espacio que te invita a moverte distinto, a escucharte de cerquita y por supuesto a saber que a través del movimiento corporal consciente puedes armonizar tu cuerpo, tu mente, tu ser en su totalidad. Y hoy quiero entonces hablarte acerca de mi tema favorito, el baile, la danza, esa que haces básicamente en la sala de tu casa, en tu habitación, y que puede ser verdaderamente un laboratorio para transformar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Y entonces tu mente se transforma porque básicamente tu cerebro entonces baila contigo, porque cuando estás en movimiento, acoplado al ritmo de una música específica, entonces van ocurriendo así, imagínate como si fuese un arbolito de Navidad, tu cerebro entonces va encendiendo lucecitas en diferentes partes, la que se conecta con el movimiento, con la coordinación, luego se enciende otra lucecita que se conecta con esa parte musical, con la coordinación, vamos a decir, con la conexión que tiene el cerebro con lo rítmico, con la musicalidad. Luego se va encendiendo otra lucecita por allí que tiene que ver con la gestión de tus emociones y luego también entonces pasa que se enciende otra luz que hace que se transforme tu cerebro y que comience a procesar ideas, ideas creativas que conectan con diferentes puntos de tu vida hasta la posibilidad de resolver problemas. Todo esto ocurre mientras tu cuerpo baila sin pensarlo mucho. Entonces tu cerebro comienza a recibir nueva información, nuevos estímulos que hacen que me comienzo a sentir bien. Entonces pasa que cuando bailamos es así como que las neuronas en el cerebro se toman de las manos y dicen, vamos, que aquí hay fiesta. Y bueno, en el cerebro entonces se libera dopamina, que por supuesto entonces la molécula hace que pum, se libere y tengamos esa sensación de placer, de motivación, con la serotonina entonces liberada desde el cerebro. ¿Qué pasa? Nos sentimos con un mejor estado de ánimo y bueno, las endorfinas entonces nos dan también esa sensación de felicidad, de ligereza en nuestra mente, en nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces no has ido a una clase de bailoterapia, de cualquier tipo de danza y sales de allí ligero, ligera, como con ganas de hacer más cosas? Entonces pasa que es una reacción química, como te decía, que se produce en tu cerebro. Y esto está científicamente comprobado. El baile, la danza, esa que hacemos sin pensarlo mucho, pero también la que está coreografiada, la que requiere un mayor nivel de concentración, entonces fortalece las conexiones neuronales, ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, pero también estimula la plasticidad del cerebro, que es esa que tiene la capacidad de adaptarse y de aprender nuevas cosas. Entonces imagínate toda esta transformación, todos estos estímulos que está recibiendo tu cerebro y que se están reflejando al mismo tiempo en tu cuerpo. Es decir, que cuando bailamos no solamente estamos entrenando el cuerpo, sino que al mismo tiempo le estamos dando un entrenamiento a nuestra mente, un entrenamiento a nuestro cerebro.
Entonces podemos decir que bailar cambia cómo pensamos y cómo sentimos. Y hay algo súper poderoso también en el baile y que está científicamente comprobado, que es que ocurre lo que los científicos llaman hiperconectividad funcional. ¿Y qué pasa? Que las partes del cerebro que funcionan separadas comienzan a unirse, comienzan a sincronizarse cuando bailamos. ¿Y qué pasa con esto? ¡Boom! Entonces, en el cerebro comienzan a ocurrir esos cambios de pensamiento, esa plasticidad de la que te hablaba, nueva información pasa, hay un flujo sanguíneo hacia el cerebro, hay un cambio en el flujo sanguíneo y esto hace que se estimulen todas esas áreas separadas y que comiencen a trabajar coordinadamente y por supuesto entonces tenemos consecuencias muy positivas de esto porque como te decía antes, entonces nos volvemos digamos, más abiertos mentalmente, comenzamos a pensar de manera distinta, a ver soluciones en problemas específicos, a encontrar una solución en nuestros proyectos, a pensar más de forma creativa. Y esto es algo súper poderoso y algo que yo veo a diario cuando estoy en mis clases, en mis entrenamientos y comparto con otras personas el inicio de la clase donde llega un cuerpo cansado de estar todo el día en el trabajo, una mente agotada, se revitaliza, cambia completamente y esas personas salen de esas clases de danza súper motivados, con ganas de más, con ganas de que la clase no termine, sienten que el tiempo pasó muy rápido y esto te lo da todo, la música, el estímulo de la música, el movimiento corporal y cómo esta combinación de esos dos elementos entonces producen un cambio profundo en tu pensamiento y por supuesto en la manera entonces de cómo te sientes. Algo hermosísimo que ocurre con la danza, con el baile, es que muchas veces hay emociones que no pueden salir del cuerpo en palabras, pero sí a través del movimiento corporal. Por ejemplo, ese nudo que sientes en la garganta, esa rabia que tienes en el pecho, esa felicidad que está ahí como que quieres expandir al máximo, todo eso se puede transmitir a través del baile, a través de la danza, se puede manifestar en tu cuerpo en movimiento. Y entonces esas palabras que a veces no salen por la boca, el encontrar esa posibilidad de que haya un escape, una vía a través de tus movimientos corporales y que puedas manifestarlos, exteriorizarlos, entonces se convierte en algo terapéutico para ti, para tu cuerpo, para tu mente, para tus emociones, pero también para aquel que te ve. Por ejemplo, si lo haces a nivel de performance, esa persona que te está viendo y que seguramente te ha pasado, puedes identificar esas emociones en un bailarín, en una persona que está en movimiento y son emociones que te conectan con cosas que tú puedes estar sintiendo. Entonces hay esas emociones que son fuertes, hay emociones que a veces son ilógicas y que entonces, como te decía, el baile te ayuda a encontrar ese vehículo para canalizarlas, para transmitirlas, para expresarlas y para sacarlas de ese caparazón o de ese cofre que las contiene y que al contenerlas entonces afecta básicamente tu sistema nervioso, afecta todo tu cuerpo, tu musculatura, tu postura. Entonces imagínate un cuerpo que está conteniendo rabia. Imagínate todo lo que está ocurriendo orgánicamente en el cuerpo, en el cerebro. Imagínate un cuerpo que está sometido a niveles altos de estrés. Entonces el cortisol está ahí en estrés, todo está ocurriendo internamente en el cuerpo y entonces presentarse la danza como esa herramienta maravillosa para transformar el cuerpo, para transmitir eso que estamos guardando, es algo valiosísimo, que todos
todas podemos usar. Y al liberar esas emociones en movimiento, entonces le estamos dando también una nueva información al cerebro porque le estamos diciendo, no solamente necesitamos pensar o cansar al cerebro en un pensamiento continuo y constante cuando, por ejemplo, tenemos una emoción específica o un problema en particular, sino que ahora le estamos dando una nueva información al cerebro donde le estamos diciendo, oh, mira, a través del movimiento corporal, a través de la música, a través de la danza, a través de esa liberación que hacemos con el cuerpo, entonces podemos también encontrar soluciones, podemos encontrar esa solución específica a problemas y el cerebro comienza a entender y a procesar esto de una manera muy profunda. Otra cosa mágica que ocurre cuando bailamos, cuando danzamos, cuando movemos el cuerpo sin pensar, sin juicios, es que ocurre un estado de flujo en el cerebro. Ese momento, como te decía, donde dejamos de pensar en el tiempo y comienza entonces el cuerpo a existir en el presente, donde tu mente no está revoloteando por aquí y por allá, sino que está entonces en el aquí y en el ahora. Y este estado maravilloso de existencia, además de ser un estado prácticamente meditativo, tiene un efecto psicológico, un efecto emocional, un efecto total en la manera de cómo tu cerebro encuentra nuevas formas cognitivas, nuevas formas de adaptación también para entender, para procesar ideas, para entender la globalidad de tu ser, de tu cuerpo, tu mente y tu esencia total. Ahora sí, vamos con una mini práctica corporal para mover el cuerpo, para bailar sin juicios, sin expectativas. No buscamos en este momento ningún tipo de movimiento bonito, ninguna coreografía, ninguna expectativa acerca de técnica, de movimiento corporal, sino que en este momento estamos en la búsqueda de la conexión profunda con tu cuerpo para que se activen todos esos elementos internos, para que se liberen esas emociones, para que encontremos también mayor conexión con nuestro cerebro a través del movimiento corporal consciente. Te invito a ponerte de pie si encuentres un espacio en el cual te puedas mover y estando de pie siente el peso, siente la conexión con tus pies. Siente al mismo tiempo cómo tu cabeza se conecta también con el cielo. Entonces tenemos dos puntos que se oponen, la cabeza creciendo hacia el cielo, hacia el techo y los pies entonces arraigados y expandiéndose como ramas profundas sobre la tierra. Quiero que abras tus brazos hacia los lados y sientas la amplitud de ese espacio, la amplitud de conectar con tus brazos a través de esta posición. Siente cómo también los músculos de tu espalda están activándose, cómo desde los omóplatos la musculatura ayuda a expandir y a extender entonces la conexión hacia tus brazos, hacia tus manos. Quiero que eleves ahora tus brazos hacia el cielo, hacia el techo y los dejes caer nuevamente de forma suave hasta tocar tus caderas, hasta tocar los lados de tu cuerpo. Quiero que básicamente ahora te muevas libremente y camines alrededor del salón donde estés. Camina, siente el peso trasladándose sobre tu pie derecho, sobre tu pie izquierdo y quiero que sin ningún tipo de expectativa, como siempre le digo a todos mis estudiantes en danza y en movimiento corporal, cuando no esperamos nada a cambio, cuando no estamos con una expectativa alta, nuestro cuerpo comienza a tener espacio para la espontaneidad, para encontrar la naturalidad en sus movimientos. Entonces quiero que explores eso. Quiero que si está a tu disposición puedas poner una música y quiero que en este momento simplemente muevas tu cuerpo al ritmo de la música o si no tienes música a tu disposición,
simplemente te muevas con mi voz, con mi guía y comienzas a mover tus brazos como quieras. Comienza a moverlos en forma circular, mueve tus hombros, tus codos, mueve tu torso, siente la conexión con todas las partes de tu cuerpo mientras te mueves, mientras bailas. Encuentra cómo tu cuerpo ligeramente comienza a soltarse, cómo la musculatura comienza también a ceder. Hay algo que yo siempre repito mucho, que es que muchas personas dicen, yo no soy bailarín, yo no sé bailar, yo no me puedo mover así. Entonces, cada quien tiene su capacidad de movimiento, cada quien tiene su relación con lo rítmico, con la musicalidad. Entonces, no necesitamos ser bailarines profesionales para encontrarnos en movimiento. Básicamente es relajarse porque tu cuerpo sabe moverse. Simplemente a veces son como ataduras o restricciones que vienen desde la mente, construcciones ficticias que nos hemos hecho y que hemos pensado que son realidades. Entonces, quiero que en este momento te tomes unos minutos para sentirte en movimiento, para liberarte, saltar, agitar tu cuerpo un poquito y sacarlo de ese estado pasivo y volverlo más activo y conectado profundamente con tu ser, con tu esencia. En este momento, siéntete libre de tomarte unos minutos para bailar y si ya has terminado, entonces te invito a reconectarte profundamente con una respiración. Inhala por tu nariz, coloca tu mano en el pecho y la otra en el ombligo y profundamente inhala por la nariz y exhala por la nariz también. Inhala y exhala. Tómate unos segundos para experimentar con tu respiración profunda, inhalando profundamente y exhalando profundamente, a tu ritmo, a tu tiempo, escuchando lo que tu cuerpo te dice en el momento, en el aquí y en el ahora, fluyendo, fluyendo, fluyendo y conectado con todas las partes de tu cuerpo. Así tu mente, así tu cerebro también baila, así tu cuerpo entra en un estado donde los niveles de estrés comienzan a bajar y comienzas a sentirte con más posibilidades, con más adaptabilidad, con más flujo de pensamientos positivos. Y ese estar en el presente comienza a ser mucho más amplio porque comienzas a ver mucho más posibilidades que puede tener tu cuerpo, tu mente, tu esencia a través del baile y a través del movimiento corporal. Si este episodio piensas que puede servirle a alguien más, te invito a compartirlo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal de YouTube, activar las notificaciones, también escuchar el podcast en Spotify, Apple Music, Amazon Music y seguir la cuenta de Body-Tells en Facebook, Instagram, TikTok y además puedes también suscribirte al newsletter en body-tells.com. Te regalo este episodio, te regalo esta idea de posibilidad de movimiento corporal consciente para que comiences a ver tu cuerpo de otra forma, a saber que tu cuerpo tiene esa potencialidad. Tienes una herramienta maravillosa que puedes usar y es la danza, es el baile en compatibilidad también con la música, con el ritmo que nos da tanta energía y tanta inspiración al mismo tiempo. Te deseo que tengas una semana maravillosa, llena de movimiento, llena de inspiración y nos vemos entonces la próxima semana, el próximo domingo con un episodio más de Body Tales. Te mando un beso ¡mua! Y nos vemos. Chao.